Bueno, vamos a hablar entonces de La verdad y las formas jurídicas. Es un libro de Michel Foucault. En verdad es una conferencia que él da en la Universidad Católica de Río de Janeiro en 1973. En mayo de 1973, si mal no recuerdo, creo que fue entre el 21 y el 25 de mayo. Esto después fue sistematizado por la universidad y por el plantel docente de esa universidad, por el departamento de filosofía, por el departamento de arte y de letras. Y en 1978 sale el libro que nosotros conocemos como La verdad y las formas jurídicas, que repito es esa sistematización de 5 conferencias que da él en mayo de 1973. Es importante plantearlo también en términos de fecha, porque si bien las conferencias son de 1973, sistematizado en formato de libro sale en 1978 por esta Universidad Católica de Río de Janeiro, y la versión que nos vamos a manejar nosotros, en base a, incluso es importante decirlo porque voy a hablar también en términos de qué página saco la información, yo voy a decir página 29, página 30, 40, entonces es importante saber de qué edición. La edición es, después voy a subir una fotito de la edición, Gediza de 1996, con traducción de Enrique Lynch. Es importantísimo también decir la traducción porque hay una advertencia del editor y del traductor al principio de toda la serie de conferencias. Entonces, digamos, en esa advertencia del editor, dicen que hay una serie que sería en español, hay una serie de modificaciones con lo que respecta a la edición portuguesa, la edición que hizo la Universidad Católica de Río de Janeiro. Y bueno, lo que nosotros conocemos como La verdad y las formas jurídicas es lo que dice, lo que verbaliza Foucault en esa serie de conferencias. Lo que hace Gediza, al menos así lo advierte, es acusa, digamos, a toda la edición portuguesa, la de 1978, de ser un tanto esquemática, de ser un tanto repetitiva, por intentar hacer una transcripción de lo que Foucault dice. Eso supone una serie de conflictos, digamos, a la hora de transcribirlo. Lo que hace Lynch, el traductor, es hacerlo en formato de ensayo. Modificar algunas cosas, pero al mismo tiempo respetar el núcleo de pensamiento de Michel Foucault. Lo que vamos a intentar hacer nosotros es una lectura de ese libro, una forma de pensarlo, que no es única, que no es excluyente, puede haber un montón de formas más, puede estar llena de errores, esperemos que no. Pero la idea es esa, es un acercamiento, es una lectura, va a haber momentos en donde lea textualmente algunas cosas que a mí me parecen interesantes, hay cosas que quizá omita, pero simplemente es ese, es un acercamiento hacia la lectura de La verdad y las formas jurídicas. Lo planteo al menos en términos de un episodio, digamos, por cada una de las conferencias, así que no serían en una primera instancia menos de 5 videos. Alguna conferencia, por ahí la primera y la segunda me lleven un poco más, también en términos de lo que pese la subida de ese video, así que lo vamos a intentar hacer de un video un poquito más por conferencia, pero que esté dividido, bien quizás esquemáticamente, pero dividido por conferencias. Primera conferencia, un video, una serie de conceptos, cerramos ahí, segundo video, una serie de conceptos, y así hasta la quinta y el debate posterior, que hay un debate al final de ese libro. La conferencia número 1, que supongo que fue dada el 21 de mayo, si seguimos ese orden del 21 de mayo al 25 de mayo, en la edición, la que mencionaba antes, la de Gediza, va de la página 5 a la 27, o sea, de la página 5 a la 27 tenemos la conferencia número 1. Hay un montón de conceptos y reflexiones y autores centrales que me parece importante mencionar. En toda esa conferencia se va a hablar de prácticas sociales, de sujeto, de conocimiento, de verdad, de estrategias en el sentido discursivo, en el sentido del discurso, lo que es dicho, a lo que puede ser y lo que no puede ser dicho. Hay menciones al psicoanálisis, a la indagación, invención y origen, él lo contrapone constantemente, sobre todo llegando al final de la conferencia. Es mencionado Nietzsche, y no solamente es mencionado, sino que es retomado como corpus conceptual para poder elaborar toda la conferencia número 1. Descartes, algo de Kant, cuál es el concepto de pasión, cuál es el rol de la pasión en la construcción del conocimiento para Spinoza, pero también para Foucault. Así que hay un montón de cosas que están presentes en la conferencia número 1. Lo que hace Foucault apenas arranca la conferencia es exponer el carácter inconcluso de aquello que vaya a decir. Dice, bueno, quizás sea una investigación más en formato embrionario, le falta, por lo tanto pido indulgencia, digamos, a los que están acá presentes, pero simplemente es plantear prácticamente, no sé si un estado de la cuestión, pero sí bueno, hasta acá estoy investigando o tengo pensado incluso investigar esto, es traer temas a debate.
no lo plantea en términos de esto está cerrado, esto está empaquetado y se los presento, sino más que nada para plantear una discusión. Foucault también, digamos, lo que va a afirmar es que la de hoy, o sea, en relación a la conferencia número 1, va a ser él afirma una reflexión metodológica. Y de todas las conferencias, la primera conferencia es un poco más densa en términos conceptuales, un poco más difícil de entrarle, pero más rica también en conceptos, y como él afirma, digamos, es una reflexión de tipo metodológica, una reflexión de, bueno, qué instrumentos vamos a utilizar en las otras conferencias, desde dónde nos vamos a basar, desde dónde vamos a partir. Así que la primera conferencia es eso, es desde un dónde hablamos. Toda esta conferencia número 1 dice, me propongo hacer 3 investigaciones o tener 3 líneas de trabajo. La primera línea es una línea histórica. Esto es importantísimo, por eso también retoma Nietzsche después. Es lo que me planteo hacer, afirma él, es una investigación de tipo histórica, es demostrar que en determinado momento, en determinado lugar, aparecen determinadas formas de saber, y esas formas de saber terminan generando nuevas formas de sujetos, de subjetividad, y esto es clave, porque después él vuelve sobre este mismo asunto, que es, estas formas de saber son las que existen previamente a la constitución de un sujeto. Cuando hablamos de subjetividades, las vamos a tener que tener presentes siempre en relación, o sea, inmediatamente posterior a estas formas de saber. Son esas formas de saber, esas formas de poder, las que constituyen nuevos tipos de subjetividades. Por lo tanto, a él lo que le va a interesar es eso, en un primer momento, un camino un poco más histórico, que es saber cuándo surgen esas formas de subjetividades, esas nuevas formas de saber lo que es verdad y lo que no, cómo se constituye, quién determina qué es verdad y qué no, bajo qué formas. Es más, digamos, de forma textual hay una parte que él dice, este nuevo saber no se le impone a un sujeto preexistente, sino que este saber hace nacer también a la par un nuevo sujeto de conocimiento. Este saber y esta relación, digamos, entre saber y poder, que después vuelve, sobre todo en la segunda conferencia, es la que determina cuál va a ser el sujeto, cuál va a ser la que hace nacer a ese tipo de subjetividades. En segundo lugar, lo que le hace es una investigación de tipo metodológica. La primera era histórica, la segunda va a ser metodológica, lo que podríamos llamar un análisis del discurso. Pero un análisis del discurso como juego estratégico y polémico. Ese sería el segundo tema de investigación. Y por último, un tercer tema de investigación, pero no es que estemos terminando la conferencia, sino que es lo que él dice al iniciarla, que es, él se propone elaborar, o mejor dicho, reelaborar una teoría del sujeto. La teoría del sujeto tuvo como principal aporte, digamos, o quienes hacen los principales aportes son los psicoanalistas, el psicoanálisis a partir de Freud. Y textualmente él dice, en la página número 8, el psicoanálisis fue ciertamente la práctica y la teoría que replanteó de la manera más fundamental la prioridad conferida al sujeto que se estableció en el pensamiento occidental a partir de Descartes. Eso es la página número 8. Entonces lo que Foucault dice es fundamental, o al menos hay que estudiar al psicoanálisis en relación a cómo establece un nuevo juego, unas nuevas reglas en relación al sujeto. Y sobre todo lo que le va a interesar a Foucault del psicoanálisis, después hay un par de cuestiones que él matiza, pero en relación a la teoría del sujeto, dice el psicoanálisis lo que produce es un cimbronazo. Hasta el momento, lo que había en toda la filosofía occidental, pero en todo el pensamiento occidental, era esa idea del sujeto en su rol preponderante, en su rol central. Solo existen cosas para un sujeto. Lo que va a decir Foucault que hace el psicoanálisis es hacer dudar sobre la fortaleza que tiene ese sujeto en la construcción del conocimiento. Ya no va a ser tan importante, y el psicoanálisis lo que hace es tambalear esa fortaleza que tiene la idea del sujeto. Pero el cimbronazo se da, digamos, exclusivamente en la teoría del sujeto. Nada más, sí, para Foucault, ¿no? Lo que hace el psicoanálisis es modificar, es hacer tambalear toda esa idea central del sujeto, pero lo que es la teoría del conocimiento en sí, eso prácticamente va a permanecer inmutable, o el psicoanálisis va a retomar muchas cosas preexistentes, y el cambio, repito, se va a dar únicamente en esa teoría del sujeto. Entonces lo que quiere hacer Foucault es modificar, o al menos realizar un aporte en lo que respecta a la teoría del sujeto en sí, tomando algunas cuestiones de Nietzsche, elaborando algunas cuestiones propias, que incluso las va a seguir profundizando, o al menos es la idea que él tiene, en el resto de las conferencias. La conferencia 2 sería la conferencia 5. En esta conferencia, Foucault, estoy mirando acá al costado porque tengo una serie de apuntes, sería interesante, dice Foucault, hacer una historia
una historia de las ideas, una historia del conocimiento, o simplemente historia ateniendo a esto último, digamos. El sujeto no como depositario de la verdad y el conocimiento, sino por el contrario fundado, es decir, creado por esa verdad y por ese conocimiento. Sujeto fundado en el interior mismo de la historia. O sea, en definitiva lo que le va a interesar a Foucault es cómo se constituyen estas nuevas formas de subjetividad, que para él las va a ver constituidas en estas formas en esta relación entre las formas de saber, de poder, en estas relaciones, cómo se constituyen estas subjetividades, y él las va a ver, va a decir, la mejor manera de encontrarlas, la mejor manera de ubicarlas y de estudiarlas, de analizarlas, es en el interior de las prácticas judiciales, en el interior de las prácticas jurídicas, que es ni más ni menos que saber quién hizo qué cosa, es decir, determinar la verdad por medio de determinadas técnicas, determinadas estrategias, hay que llegar a esa verdad, y en ese saber si eso es verdad, y además, si se sabe que fulanito es culpable de X cosa, encontrarlo culpable y además sancionarlo de acuerdo a eso, digamos. Entonces, en toda esa práctica jurídica, en toda esa práctica judicial, Foucault dice hay relación de saber y de poder, pero sobre todo se van a fundar nuevas subjetividades, que es lo que es el núcleo central de toda la verdad y las formas jurídicas, pero él lo expresa muy bien en esta primera conferencia. Ahí en la página 9 y en la página 10 recurro también a una cita, digamos, ¿qué está pensando Foucault cuando habla de prácticas judiciales? La manera, esto es entrecomillado, la manera en que entre los hombres se arbitran los daños y las responsabilidades. El modo en que en la historia de Occidente se concibió y definió la manera en que podían ser juzgados los hombres en función de los errores que habían cometido. La manera en que se impone a determinados individuos la reparación de algunas de sus acciones y el castigo de otras. Todas esas reglas, o si se quiere, todas esas prácticas regulares modificadas sin cesar a lo largo de la historia. Eso es lo que va a estudiar Foucault. Como a lo largo de la historia las prácticas judiciales han ido variando, y esa variación va produciendo también determinadas formas, distintas formas de subjetividades. Una de las cosas importantes también es que esta idea de verdad, digamos, o de cómo se establece lo que es verdad, no es excluyente, no es exclusiva del campo jurídico, del campo judicial, sino que trasvasa a la filosofía, a la política, a las ciencias sociales todas. Y ahí le va a interesar bastante esa idea, porque él incluso menciona el concepto de indagación, digamos. La indagación nace, dice, en la Edad Media como estrategia, digamos, como técnica para saber si el acusado de algo era culpable o no lo era. Pero esa técnica de indagación, él dice, repito, no es excluyente del campo jurídico. Esa técnica de indagación va a ser aplicada en las ciencias sociales, en las ciencias políticas, en las ciencias naturales también incluso. Y esas técnicas de indagación devienen, o mejor dicho, digamos, surgen y aparecen en el siglo XIX, no ya en términos de indagación, sino de examen, que van a ser utilizados por la sociología, por la psicología, la psicopatología, la criminología, que él va sobre eso en la conferencia número 4, en la conferencia número 5. Entonces es todo un camino, digamos, en términos históricos, repito, como decía antes, de cómo se va constituyendo estas formas de determinar lo que es verdad. Si no hay relaciones de poder en esas formas de determinar lo que es verdad de lo que no, y en las formas de castigar a quien fuese culpable una vez que se encuentra la verdad y cómo se encuentra esa verdad. Ya en la conferencia número 1, digamos, Foucault lo que hace es adelantar un poco de que van a ir el resto de las conferencias. Esto lo voy a hacer un poquito mejor en la conferencia número 2, pero es importantísimo porque él ya en la conferencia número 1 dice toda esta historia edípica, digamos, la historia de Edipo es simplemente eso, es una historia. Él afirma eso, dice, la historia de Edipo es precisamente eso, una historia, no llega a ser ni mito ni tragedia. Y lo que hace es utilizar esta historia, la historia de Edipo, no como la utilizaba el psicoanálisis para relegarla al plano individual, el plano del deseo, del inconsciente, sino para ver cómo surge, digamos, cómo aparece ahí el punto de emergencia de la indagación, cómo se dictamina, vuelvo sobre esto, qué es la verdad, qué pasa con el culpable, digamos, en ese caso de un homicidio. Entonces lo que hace en la conferencia 2 es tomar el tema edípico, pero modificarlo, no relegarlo al inconsciente, al plano individual, sino más al plano colectivo, a lo que la sociedad toda en determinado momento dice lo que es verdad y lo que no, y cómo se sanciona al culpable de un delito. Algo que me parece central de toda esta conferencia número 1, quizá para mí,
la idea central y sobre la que él da vueltas, que es esa forma de retomar a Nietzsche en su metodología, en su análisis del sujeto, pero sobre todo en el análisis de cómo surge el conocimiento. Y lo que dice Foucault es, retomando a Nietzsche, es el modelo más eficaz que tenemos a mano. Nietzsche, dice Foucault, tiene un tipo de discurso en que se hace el análisis histórico de la formación misma del sujeto. El análisis histórico de un tipo de saber, y esto, repito, me parece central, sin admitir jamás la preexistencia de un sujeto de conocimiento. O sea, digamos, lo que dice Foucault es que el sujeto solo existe después y no antes de las relaciones de poder, de un determinado discurso, de lo que se considera verdad o no. Entonces el sujeto solo existe a posterior de esto. No va a haber un sujeto antes de estas relaciones de poder, antes de lo que es verdad, de lo que no es verdad. El sujeto, por eso retoma Nietzsche, esa idea de que es una construcción a posteriori. Hay una parte central también en la conferencia número 1, en la página 12, Foucault, retomando a Nietzsche, lo cita, dice: en 1873 Nietzsche afirma: en algún punto perdido del universo, cuyo resplandor se extiende, bla 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 bla, unos animales inteligentes inventaron el conocimiento. Foucault dice, nos tenemos que detener acá, en primer lugar, la insolencia que comete Nietzsche. Nietzsche, al utilizar la palabra, hay varias cuestiones en esa frase. Utiliza la palabra invención, pero también utiliza la palabra tiempo y espacio, o decir en determinado lugar, en determinado momento. Lo que está haciendo Nietzsche ahí es suponer que el tiempo y el espacio no son formas de conocimiento. La idea es que tiempo y espacio pueden preexistir al conocimiento, y son rocas preexistentes sobre las que viene luego el conocimiento y se fija. Es una idea, dice Foucault, inadmisible para la época. Eso de creer de que en determinado momento, en determinado lugar, en una roca gigante, fue inventado el conocimiento. Y Foucault vuelve incluso sobre esa palabra, sobre la palabra invención, para contraponerla con la palabra origen. Lo que va a decir Foucault también es que esta insolencia de Nietzsche, esta idea de utilizar la palabra invención en vez de la palabra origen, él incluso nombra las palabras alemanas, no va a ser excluyente, digamos, de esta frase, sino que Foucault la va a encontrar en otros textos. Por ejemplo, menciona que en la Gaia Ciencia, o en la ciencia jovial, dependiendo de la traducción que tenga cada uno, hay una diferencia que se establece entre Nietzsche y Schopenhauer en relación a la religión, digamos. Hay un debate en donde, para Schopenhauer, hay toda una idea de que la religión, es algo, no sé si inmanente, pero sí que hay un origen, una idea más de continuidad, de que los hombres y las mujeres tienen presente una idea, una cuestión hasta metafísica de lo que es la religión, o prácticamente una necesidad, digamos, en términos inmateriales y trascendentes, de que en algún momento va a surgir una religión, pero porque hay una especie de continuidad, porque uno tiene en su ser, de forma permanente, esa idea de religión. Nietzsche va a decir, las cosas no suceden así, suceden más en términos históricos. En algún momento determinado, a alguien se le ocurrió que tenía que haber un dios, de que tenía que haber una explicación hacia las cosas que no tenían una explicación hasta el momento. Surge así un dios, surge así la idea de que hay que obedecer a un dios, pero es una invención, no tiene un origen, es central. Esta palabra, bueno, puede decir, bueno, queda en términos de la palabra, pero la etimología es sumamente importante. Y no es lo mismo decir invención que decir origen. Decir invención supone una insolencia, como dice Foucault, porque hay una idea más de ruptura que de continuidad. Y hay una idea, sobre todo, que es lo que le interesa a Foucault, una idea histórica. En determinado momento, en determinado tiempo, en determinado lugar, algo es inventado. O sea, no existía de antemano, sino que es deliberadamente, a voluntad, inventado, fabricado. Tampoco es excluyente de los estudios sobre la religión, en este debate con Schopenhauer, sino también creo que en la Gaia Ciencia hay una mención a la poesía, a la música. En determinado momento, en determinado lugar, a alguien se le ocurre que las palabras pueden tener una cuestión musical, una cuestión de rima, una cuestión que no sea agradable escuchar, una combinación de palabras. Entonces la poesía, incluso la poesía, no es algo que tenemos innato, sino que en determinado momento alguien la inventa, alguien la
fabrica. Entonces se vuelve a ver acá en un segundo momento, en el mismo libro, en La Galla Ciencia, una idea de invención, de fabricación y no de origen. Y acá hay algo también importantísimo, vuelvo a recurrir al costado de los apuntes. Con la palabra invención, Nietzsche también le deposita, esto dice Foucault, algo de bajo, de pequeño, de mezquino, entre comillas. Fue debido a oscuras relaciones de poder que se inventó la poesía y la religión. Hablar de lo inmanente, como hace Schopenhauer, es darle bondad a las cosas. No hay relaciones de poder, sino, bueno, existen porque es natural, digamos, ¿no? Esto es una acotación propia. Si nosotros decimos que las cosas tienen origen, que no tienen invención, quiere decir que, bueno, están dadas naturalmente, en algún momento van a surgir. Hay una continuidad, hay una relación de bondad para la construcción de ese conocimiento, para la lectura de esos sucesos, y no hay relaciones de poder. ¿Por qué? Volvamos al caso de la religión. Si nosotros creemos que la religión nos es dada, digamos, está de forma inmanente, entonces no hay ninguna relación de poder ahí, sino que naturalmente los seres humanos ya tienen presente la idea de la religión, según Schopenhauer. Por eso la insolencia también es suponer que no, fue inventada, que fue deliberadamente construida para algo, por alguien. Entonces es un poco más oscura esa relación con el conocimiento, esa relación con las cosas, lo que implica que si fue inventada, si fue creada y es por algo, tiene que haber relaciones de poder en el fondo de esa invención, de esa fabricación. Entonces, digamos, también con la palabra invención, sobre todo volviendo a esa idea de invención o fabricación de la religión, lo que sucede cuando Schopenhauer, por ejemplo, hace esa construcción de conocimiento, o esa idea de religión en términos de es algo que tenemos de forma inmanente, que nos es dado, que es prácticamente natural, no hay construcción, no hay una fabricación, entonces a todos, en cualquier momento, se nos puede despertar ese sentimiento religioso. Nietzsche dice las cosas no suceden así, repito, sino que en algún momento histórico alguien dice tenemos que inventar la religión. Eso es fundamental, porque si nosotros lo entendemos así, quiere decir que por algo se inventa esa religión, por algo se inventa en ese momento, y obedece más a relaciones de poder que a cuestiones naturales y míticas o metafísicas. En la página 14 se vuelve a esa idea. Fue debido a oscuras relaciones de poder que se inventó la poesía y la religión. Oscuras relaciones de poder, digamos, no hay una idea ya de bondad en relación al conocimiento, en relación a esto que estamos mencionando. Hablar de lo inmanente, como hace Schopenhauer, es darle bondad a las cosas, es atribuirles algo bueno, algo natural, algo necesario. No habría relaciones de poder, existen porque es natural y punto. Pero es precisamente digamos, a la solemnidad de origen, esto lo afirma en la página 14, a la solemnidad de origen es necesario oponer, siguiendo un buen método histórico, la pequeñez meticulosa e inconfesable de esas fabricaciones e invenciones. Eso me parece central. La pequeñez meticulosa e inconfesable de esas fabricaciones e invenciones. Quiere decir que cuando hablamos además de origen, es un estudio un poco más bondadoso, un poco más, bueno, las cosas suceden porque sí, la religión y la poesía surgen porque hay una naturaleza humana que así lo quiere, pero cuando decimos fabricaciones, invenciones, necesariamente tenemos que develar las relaciones de poder que están implicadas en esa construcción, en esa fabricación, invención de la religión, de la poesía o de lo que fuere. Después también en la página 16, Foucault hace referencia, digamos, a esa idea de la filosofía hasta el momento, esa idea kantiana, por eso incluso, bueno, después abajo en la descripción voy a hacer mención a algo de eso, voy a juntar una serie de preguntas quizá que son que puedan ilustrar un poco más la primera conferencia. Esa idea kantiana de que las condiciones de experiencia y del objeto de experiencia eran idénticas, o sea que era lo mismo sujeto de conocimiento que objeto, por poner una palabra, de conocimiento. Según Nietzsche esto no es así, también creo en La Galla Ciencia afirma el mundo es caos, el mundo es un caos, entonces hacer leyes de ese mundo, que es un caos, es una relación, después vuelve hacia el final, una relación violenta, porque es intentar encuadrar dentro de las formas de hacer inteligible el mundo para los seres humanos, algo que en realidad no tiene esa regulación, que es la naturaleza. La naturaleza no tiene leyes. Uno podría decir desde las ciencias naturales, este muchacho está errado, efectivamente la naturaleza tiene leyes, pero son leyes que les imprime el ser humano. El ser humano es el que intenta encuadrar las cosas que pasan naturalmente, un rayo por ejemplo,
con leyes naturales. Pero la naturaleza, dice Nietzsche, es un caos. No se rige por leyes, por reglas, por normas. Que también, digamos, hay una idea acá de el mundo ignora toda ley. El mundo existía sin el hombre y posiblemente siga existiendo sin el hombre. Y el hombre es algo, el hombre y la mujer son algo anecdótico, coyuntural, es algo episódico. La naturaleza es algo que nos excede. Esa es otra insolencia también, porque es sacar al sujeto de la centralidad. Antes lo más importante era el ser humano en toda su potencialidad. Y ahora para Nietzsche el planeta es un planeta más, es una roca girando por el espacio. Y en algún momento alguien inventa el conocimiento, pero los seres humanos son un animal más, y punto. Eso es una insolencia también, es quitarle la centralidad al sujeto como sujeto de conocimiento. Ahora para Nietzsche no es central el sujeto, y mucho menos para la construcción del conocimiento, porque si el sujeto dice hay leyes en la naturaleza no se maneja con leyes, es un caos. Entonces es un sujeto que intenta encuadrar algo por medio de la violencia, porque es una relación. Ahí pensamos la violencia en términos de ir y golpear a alguien, pero es lo que plantea más en términos de conocimientos, es forzar algo, es querer ver cosas en la naturaleza que no existen, o que no están, o que no se dan de esa forma. Una de las ideas centrales también que están en esta conferencia, me parece a mí que es esa ruptura, la doble ruptura de Nietzsche. Foucault lo que dice es, en Nietzsche hay un proceso de doble ruptura. La primera ruptura es, y me parece interesantísimo, porque dice hay una ruptura entre la teoría del conocimiento, o entre el sujeto y las cosas por estudiar. Ya no hay una relación directa, como vimos recién, entre el sujeto que va a conocer algo y aquello por conocerse. Pero en esta ruptura de fondo lo que termina viendo es una ruptura con Dios. ¿Por qué hay una ruptura con Dios? Porque el fin último de toda explicación hasta el momento era Dios. Incluso Descartes mismo, quien había sido uno de los pensadores más radicales al respecto, en donde no tengo la certeza de que nada exista. La única certeza que tengo es que estoy dudando, de que estoy pensando, entonces al menos sí tengo esa certeza de que pienso, y si pienso, luego existo. Pero ¿cómo sé que las cosas efectivamente están ahí, de que las cosas existen y que no son una mera ilusión, un mero engaño de mis sentidos? Bueno, tengo la confianza de que existen porque existe Dios, y Dios quiere que eso sea así. O sea, tiene que recurrir definitivamente a Dios para decir, bueno, las cosas existen porque existe un Dios que es bueno, bondadoso, y no me va a engañar, no va a engañar a mis sentidos. Entonces la explicación última de todo el pensamiento occidental, hasta Nietzsche, es Dios. Incluso los pensadores más radicales y que han venido un poquito más allá, en su ruptura con esta lógica del conocimiento, esta construcción, esta diferencia entre el sujeto y el objeto por conocer. Y Nietzsche lo que hace es romper esa, o sea, al hacer esa distinción entre sujeto y objeto, lo que está haciendo es romper definitivamente con Dios. Si ya las cosas están por fuera del sujeto, existen y son preexistentes, no tiene mucho sentido Dios como explicación última de las cosas, porque vimos que la naturaleza existe antes de los seres humanos y va a existir solamente después de que se extingan los seres humanos. Entonces no le sirve a la naturaleza que existan leyes, que el ser humano en esa relación violenta la intente encuadrar. Si eso es así, entonces no tiene ningún sentido la existencia de Dios como explicación última para que las cosas sean así. Entonces la ruptura de Nietzsche es, en primer lugar, más que con esta lógica del conocimiento, con Dios. Otra de las rupturas que le va a interesar a Foucault, la que más le va a interesar, no es tanto quizá la ruptura con Dios, sino, él va a decir, la segunda ruptura es esta, es la ruptura con el sujeto. Tranquilamente se puede decir que si para Nietzsche Dios ha muerto, Foucault podría decir tranquilamente el sujeto ha muerto. Y por ejemplo en la página número, lo voy a leer textual, página número 19, en segundo lo que quien desaparece no es Dios, sino el sujeto, ya que la relación entre conocimiento e instintos es puramente ruptura en relaciones de poder. Y esto es lo que está en la página 19, quien desaparece entonces no es Dios, sino el sujeto en su unidad y soberanía. Lo que está diciendo Foucault es que el sujeto no existe a priori, o sea, no hay un sujeto antes, sino que es una creación, como decía antes, posterior del discurso, de estas formas de lo que es normal y lo que es patológico. Entonces tenemos que estudiar primero estas formas y después ver
qué tipo de subjetividad. Entonces el sujeto prácticamente no existe, sino que es construido, que es fabricado por estas lógicas del discurso, por estas relaciones de poder y de saber. Otra de las ideas centrales, porque en la primera conferencia se plantea en términos epistemológicos, pero sobre todo en términos metodológicos, él lo termina afirmando así, que es la construcción del conocimiento o cómo surge el conocimiento para Nietzsche, que Foucault lo va a retomar. Es precisamente debido a que los instintos luchan entre sí y llegan al término de sus batallas, que llegan a un compromiso, los instintos, y algo se produce, el conocimiento. El conocimiento no es otra cosa que el refinamiento de los instintos, el producto de esa batalla. El conocimiento como una centella que brota del choque entre dos espadas, pero no es del mismo hierro. Esta también es una idea, la saqué textual, pero no es del mismo hierro del que están hechas esas espadas. Quiere decir que es el choque entre instintos, pero el conocimiento es algo distinto. No va a ser instintivo, sino que va a ser efectivamente conocimiento, pero se produce del choque entre los instintos, que son tres que ahora vamos a nombrar. En la página 20 de la conferencia 1 se establece una discusión. También en la Bella Ciencia, Foucault retoma bastante ese texto, donde hay, además digamos de esa discusión con Schopenhauer, hay otra con Spinoza. Nietzsche retoma a su vez a Spinoza, pero este último, que Spinoza digamos, cree que para comprender las cosas como verdaderamente son hay que abstenerse de deplorarla o de detestarlas o reír por ellas. Estos tres conceptos, deplorar, reír y detestar, son claves. Para Spinoza habría que apaciguar esas pasiones, esos instintos, para poder llegar a un verdadero, a un conocimiento real sobre las cosas. Nietzsche dice, por el contrario, es precisamente esa relación que establecemos con las cosas, ese reír por ellas, el deplorarlas, el detestarlas, lo que nos permite conocerlas. Esa cuestión que nos permite incluso alejarnos de las cosas. No es que el conocimiento se produce porque estamos cercanos a las cosas, por esa vieja idea también de bondad o de acercamiento con el objeto, sino esa separación. Esa separación, o esa cuestión de instintos y de pasiones, es lo que nos permite conocer efectivamente. Y una idea también central es que entonces, para entender cómo opera el conocimiento, cómo funciona el conocimiento, Foucault dice, no tenemos, visto el pensamiento de Nietzsche, no tenemos que acercarnos a él como filósofos, sino como políticos. Esta es otra idea central también. Toda la filosofía occidental hasta el momento era, bueno, tenemos que acercar el conocimiento, la mejor forma de saber cómo opera, cómo es la dinámica del conocimiento es por medio de la filosofía. Foucault dice, tenemos que acercarnos tenemos que ser políticos. Por ahí quizá más en términos de lo que nosotros entenderíamos por ciencias políticas. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cómo operan las relaciones de poder, quién determina lo que es verdad y lo que no es verdad, lo que es normal de lo que es patológico. Entonces, en esa relación de saber y poder es que se van a determinar nuevos tipos de subjetividades y sobre todo nuevas formas de conocimiento o cómo se construye el conocimiento. Uno llegado, digamos, a esta altura de la conferencia donde Foucault toma tanto a Nietzsche, se ataja, digamos, Foucault se defiende y dice tranquilamente, uno puede decir, bueno, hay que ver si Nietzsche efectivamente dijo eso, eso es fácil porque uno podría ir a las citas, pero ver si efectivamente con esas citas o con la manera en que las utiliza Foucault, Nietzsche quiso, digamos, articularlas en ese tipo de discurso. Foucault lo que hace es, se defiende diciendo que en primer lugar, va a tomar las cosas en relación a sus intereses, no para hacer un estudio de Nietzsche dijo esto, Nietzsche dijo lo otro, sino más bien para mostrar que hay ciertos elementos en ese pensamiento que pueden servirnos para lo que el francés denomina una política de la verdad. Entonces, no es que estamos viendo a Nietzsche porque somos fanáticos de él o porque queramos hacer un estudio de Nietzsche, sino porque hay determinados elementos que lo podemos utilizar a nuestra conveniencia, independientemente de si Nietzsche haya querido decir eso o no. Y después, en otro lugar, digamos, pareciera haber una contradicción en Nietzsche porque a veces se utiliza la noción de conocimiento en sí. O sea, pareciera dar a entender que el conocimiento es algo universal, libre de relaciones de poder, pero en realidad cuando habla de conocimiento en sí no tiene la idea kantiana. Quiere decir que no hay naturaleza ni condiciones universales, preexistentes o innata, como decíamos antes, para ese conocimiento, sino que es producto de lo histórico. Entonces, cuando hay una defensa que hace de Nietzsche, que tradicionalmente se lo acusa de, bueno, pero hay una contradicción, pareciera haber una idea de conocimiento en sí y preexistente. Foucault dice, no, en realidad cuando Nietzsche
habla de conocimiento en sí, lo que está haciendo es una defensa del conocimiento como algo histórico. Entonces, y acá terminamos. ¿Por qué rescata entonces Foucault esa teoría del conocimiento que elabora Nietzsche? Para fundamentar que hay ciertos saberes que tienen un origen y que también tienen origen en las subjetividades. ¿En dónde tienen ese origen? En relaciones de fuerza, en relaciones de políticas de verdad. Y también hay una crítica al marxismo tradicional, economicista, un poco más ortodoxo, que supone que lo material se nos impone y nos antecede, que lo material antecede al sujeto, pero sobre todo que se imponen a un sujeto de conocimiento que permanece idéntico. También critica la idea que se tiene, también desde el marxismo, de ideología. Se tiene por lo general la idea de que la relación sujeto-conocimiento es perturbada por la ideología como una especie de fantasma. Entonces esa relación, digamos, oscurecida por relaciones de poder que llamaríamos ideología. Esto sería suponer, dice Foucault al final de la conferencia 1, que hay un sujeto y un conocimiento puro y oscuros intereses y la ideología que se anteponen, digamos, que se interponen en el medio. Foucault dice esto no es tan simple y bueno, lo que va a hacer en el resto de la conferencia es ver cómo opera precisamente eso. Foucault afirma que esas condiciones políticas o económicas no son un velo o un obstáculo, sino aquello a través de lo cual se forman los sujetos y las relaciones de verdad. No es que son un obstáculo o un velo de que se atemponen ante algo, sino que efectivamente son esas cosas, esas relaciones de poder, las que fundan nuevos tipos de sujetos que no existen de forma previa a la construcción de esas relaciones, digamos, a las relaciones de poder y de saber. Entonces, digamos, como para hacer una especie de resumen o de cerrar, solo hay sujetos de saber, subjetividades, luego de condiciones políticas, económicas, dominios de saber y no antes. Que esa es toda la idea central, por eso retoma también la idea de Nietzsche, lo pone a Nietzsche en discusión con Spinoza, con Schopenhauer, para fundamentar eso, qué nuevos tipos de subjetividades surgen y es lo que le va a interesar a él. Y él la va a ver mejor expresada en las formas judiciales. Bueno, por eso el libro lleva el nombre de La verdad y las formas jurídicas. Son esas formas jurídicas, esas prácticas judiciales que son históricas, tienen un inicio y van a ir variando a lo largo de la historia, las que a su vez generan toda esa historia nuevos tipos de subjetividades.